Hola, hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Bienvenidos todos a una nueva temporada de nuestro podcast, un podcast más en Angelando Experience. Y esta temporada la hemos denominado El amor y las relaciones en la generación X. Bueno, y en este episodio, ¿qué es lo que queremos? Pues empezar a hablar un poco, dar contexto de qué es lo que nos lleva a hablar a nosotros de generaciones y por qué es tan importante establecer esos marcos de referencia. Cuando hablamos de generaciones, no nos estamos refiriendo únicamente a ciertas etiquetas cronológicas, es decir, no nos referimos únicamente a aquellas personas que nacieron en ciertos cortes de años, sino que tiene que ver, además de ese criterio, tiene que ver con otro tipo de cosas, construcciones culturales que marcaron esa corte en especial, que reflejan muchas veces cómo estos distintos grupos han sido moldeados por la cultura, por los cambios sociales o los cambios políticos. Y que por supuesto han llevado a que ciertos sucesos que se van dando nos formen a distintas generaciones de una o de otra manera. ¿Por qué vamos a hablar de las generaciones y específicamente porque vamos a hablar de la generación X en esta temporada? Porque cuando nosotros empezamos a establecer cuáles son los criterios, los cambios, los valores, la política que marcó a una determinada generación, nos va a permitir varias cosas. Primero, nos va a permitir trabajar mucho más la empatía, cómo nos vamos entendiendo en esos pasos y en esas transiciones de una generación a la otra. Nos permite además entender por qué algunos miedos, porque si bien en las generaciones atravesamos por desafíos y atravesamos por logros, los hemos tenido, pues también hemos afrontado algunos miedos y a veces no lo entendemos porque no lo vivimos. Pero si empezamos a tener un poco más ese conocimiento, vamos a poder relacionarnos de una mejor manera, ser más empáticos, mejorar la comunicación, tener mejores relaciones. Cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, posiblemente nos relacionamos con personas que no son solamente de nuestra generación. Puede que tengamos relación con personas de generación anterior o incluso de generación siguiente a la nuestra. Por eso muchas veces decimos, pero es que no logro entender cómo les gusta esa música. Pues es que la música tiene que ver mucho con esos cambios sociales, culturales, políticos que se pueden dar. También escuchamos y es que en nuestra generación eso no se daba y no logro entender por qué esto sí se da ahorita. Pues justamente porque venimos de movimientos muy distintos. Entonces, por eso hemos querido trabajar este tema. Pero además recordemos, cuando hablamos de generación X, no voy a profundizar tanto en este episodio sobre ella. Nuestro tema siempre va a ser las relaciones y va a ser el amor. Y resulta que la generación X ha sido una generación que ha marcado muchos cambios y ha abierto una gran brecha para las generaciones siguientes. Entonces, vamos a mirar brevemente cuáles son esos criterios que se han tenido en cuenta para determinar una generación y la transición de la siguiente. Como ya lo dije anteriormente, uno de los criterios que se tienen en cuenta son los años de nacimiento, es decir, aquellas personas que nacieron entre determinado año y determinado año. Este es un criterio que no lo podemos coger tan rígido. Estos cambios van a depender de los países y de las condiciones socioeconómicas. Sin embargo, hay unos criterios amplios que se tienen en cuenta ya, unas instituciones, donde han hecho estudios e investigaciones que ya más adelante les voy a compartir. Pero no lo tomemos como ese criterio rígido de que, me pasé un año y entonces no soy de esa generación. Entonces, años de nacimiento es un criterio. Otro, todos los eventos históricos y sociales que hemos compartido. Las nuevas generaciones seguramente que habrán compartido y que nos les toca o nos ha tocado a generaciones también anteriores. La época de pandemia. Pero de pronto en generaciones anteriores que tuvimos que presenciar el derrumbe del muro de Berlín. Pero quizás otras que tuvieron que compartir la época del SIDA.
Entonces, esos eventos nos van también a permitir determinar hasta dónde va una generación por esos eventos que se han compartido. La tecnología dominante, la tecnología siempre va a marcar cambios importantes. No es lo mismo aquellas generaciones que crecieron donde hasta ahora estaba llegando la señal de televisión a las generaciones donde el Internet ya empezó a tener un mayor auge. No es lo mismo las personas que han crecido con los teléfonos inteligentes, televisor inteligente y todo lo demás, a aquellos donde solamente era un computador para toda la familia. La tecnología es importante, pero también tenemos que hablar de cuáles son los valores, las actitudes y los estilos de vida. Aquí podemos encontrar cosas como hasta dónde, por ejemplo, en algunas generaciones se privilegiaba mucho la familia nuclear, que tiene que ver con papá, mamá e hijos y todo un proceso de industrialización, a aquellas generaciones donde no se privilegiaba tanto la familia nuclear, pero sí la familia extensa. Y hoy, en cambio, estamos hablando de familias multiespecie. Es decir, tenemos muchos cambios en torno a la importancia y la dinámica familiar. La influencia cultural tiene que ver con la música, con el cine, con el teatro, con todos esos eventos que también nos van permeando y que se han ido movilizando de una generación a la otra o que se van dando importancia y otras situaciones o eventos que puede que vayan desapareciendo. Todas estas definiciones, que ya en un momento les voy a compartir cuáles son las generaciones, las más aceptadas son las de Pew Research Center, que es el marco de referencia internacional. De ahí se desprenden, pero como lo dije anteriormente, cada país va a ir ajustando estos marcos de acuerdo a su propio contexto social, a su contexto económico y tecnológico. Bueno, ¿cuáles son entonces esas generaciones? La primera generación de la que se habla se denomina la generación silenciosa. Va, sí, dentro de las personas que nacieron entre 1928 y 1945. Un año más, 2 años más, menos, ese es el periodo. ¿Cuáles fueron los eventos que marcaron mucho esta generación? La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Son eventos históricos, sociales y políticos muy fuertes. Se caracterizan estas personas por ser muy reservados. Pues pensemos, ¿no? Si nacemos en medio de ese contexto histórico, pues el silencio, de ahí el nombre, la reserva, la cautela, marcó mucho esta generación. La prudencia y también la disciplina, porque seguramente había mucho miedo de lo que iba a pasar. Eso ayudaba a que las personas fueran más cautelosas y reservadas. Siguiente generación, los baby boomers. Generación comprendida entre 1946 y 1964. Y su nombre se desprende del baby boom, que significa el aumento notable de nacimientos. Este aumento notable de nacimientos se da después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta generación se caracteriza además por marcado optimismo. Pues pensemos, ya había terminado la guerra. Hay grandes movimientos económicos donde países poderosos empiezan a ayudar, ya sea en Occidente o sea en Europa, se hace grandes inyecciones de capital, lo cual hace que la economía se reactive. Entonces hay mayor tranquilidad por ese lado. Como lo decía, prosperidad económica y también cambios sociales que ayudaron a que esta generación se denominara de esa manera. Luego viene la generación X, que es el objetivo de nuestra temporada. No voy a hablar mucho de esta generación, sí vamos a tener en cuenta que son aquellas personas que nacieron entre 1965 y 1980. Y esta es una generación que se le ha denominado como la generación puente.
como la generación de transición también la encontramos. ¿Por qué? Porque viene marcando todo un cambio entre los baby boomers y los millennials, que denominamos generación Y. Cuestionando, mirando muchas cosas, por eso se denomina la generación de transición, por toda la apertura y el cuestionamiento que hace de generaciones anteriores. Siguen los millennials o generación Y, como ya les había dicho. Son aquellas personas que nacieron entre 1981 y 1996. Se les denomina como aquellas personas parcialmente nativos digitales. Y digo parcialmente nativos digitales porque ya hay mayor acercamiento con la tecnología, hay auge del internet y de los videojuegos, pero todavía no estamos como tan pegados a esa parte de la tecnología. Se inicia. Siguiente generación, la que hemos conocido como la generación Z. Y la generación Z son aquellas personas que nacieron entre 1997 y 2012. También conocida como los centennials, es decir, aquellas personas que nacieron del 2000 acá. Recuerden, cambio de siglo. Eso marcó muchas cosas, ¿no? De hecho, se decía que el mundo se iba a acabar en 2012. Es decir, pasaban muchas cosas y mitos en torno al cambio de siglo. Esta es una generación que se ha denominado como la generación de los verdaderos nativos digitales. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nacieron ya estaba un auge muy fuerte en la tecnología. Y por último tenemos la generación alfa, que es la generación comprendida entre 2013 a la fecha. Algunos autores dicen que incluso la van a contemplar como hasta finales de 2025, pero pues eso es algo que todavía no se ha definido. Lo que sí se ha definido es que son aquellas personas que han nacido del 2013 hacia acá. Y esa es una generación que ha venido acompañada por todo el auge y el crecimiento de la inteligencia artificial. Han crecido en un mundo totalmente hipertecnológico, globalizado, donde hay una conexión constante. Si ustedes se dan cuenta, son aquellas personas que están en reuniones, están en Transmilenio, están en todo lado y todos están pegados a su celular. Que generaciones como la X, como los baby boomers, dicen: no logro entender por qué siempre están pegados al celular. Porque prácticamente que nacieron con el chip incrustado de la tecnología. A mí me llama la atención porque además cuando hablamos con algún chico de la generación alfa o incluso con los de la generación Z y tú dices algo que no sabes, inmediatamente es: ya, miran, ChatGPT está diciendo esto y eso. Otras generaciones dicen: bueno, lo voy a buscar de otra manera o de otra fuente. Estas son las generaciones que tenemos. Así que más adelante, en la medida que vamos a ir desglosando esta temporada, vamos a empezar a hablar básicamente de la generación X. Cuáles han sido sus intereses, los retos, los miedos, las relaciones afectivas, el amor, el concepto de amor que se maneja, las relaciones familiares. Así que no te puedes perder esta temporada. En este episodio solamente queríamos dar ese contexto de por qué hablamos de generaciones y cuál es la importancia de hablar de generaciones. No te lo puedes perder. Si eres de la generación X, por favor, comparte este contenido, invita a tus amigos, suscríbete si no te has suscrito y dale like. Pero ven, no te vayas, tengo una invitación para ti. En diciembre tenemos un evento al que queremos que participes, te inscribes. Es un evento virtual, por lo mismo es un evento gratuito. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué queremos compartir? ¿Sobre qué queremos reflexionar? Y queremos compartirlo contigo. Especialmente invitamos a todas las personas, a la comunidad que ya estamos creciendo y que son nuestros suscriptores, porque vamos a hablar del poder del agradecimiento.
Y nosotros, desde Angelando Experience, estamos muy agradecidos contigo porque nos has ayudado a crecer, porque has confiado en nosotros. Por lo mismo, no te pierdas ese evento y acompáñame. Bueno, no siendo más, te espero el próximo martes. Un abrazo.